Muy buenas noches, hermanos y amigos. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol les da la bienvenida a nuestro culto de oración. En esta noche estaremos dirigiéndonos a nuestro Dios en oración, estaremos alabándole y poder escuchar también de su palabra. Permítame leerle el Salmo 66, versículo 8. Dice: bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Siempre en nuestro corazón esté el de bendecir a nuestro Dios, invocar a todo su pueblo, a que podamos reconocer que Él es nuestro Dios, que a Él merece toda nuestra adoración y alabanza. Y vamos entonces a disponer nuestro corazón en oración. Padre, gracias te damos por permitirnos estar conectados en estos momentos para poder adorarte, alabarte y dirigirnos en oración ante ti, Señor. Oh Padre, gracias porque reconocemos que tú eres real, que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Oh Dios,
Gracias por el privilegio que tú nos das de poder expresar con nuestros labios nuestra alabanza hacia ti, Señor. Disponemos todo nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Gracias, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Nos disponemos entonces a alabarle a nuestro Dios. Y la tierra
hermanos, iniciamos este tiempo de oración pidiendo a Dios para que intervenga en nuestro país y pueda proteger a aquellos que están, como dice el presidente, en la primera línea, médicos, enfermeras y personal de salud en la lucha contra esta terrible plaga que ha azotado nuestro país. Vamos entonces a orar. Inclinemos nuestros rostros. Señor, en este tiempo nos acercamos en los méritos de Cristo Jesús, dándote las gracias por el privilegio que tenemos de poder llamarte Padre Celestial, de poder dejar nuestras cargas delante de ti. Y Señor, también nos dices en tu palabra que intercedamos los unos por los otros con súplica, con ruego, por la vida de otras personas. Y en este tiempo nos ponemos en la brecha para interceder por médicos, enfermeras, policías y todos aquellos que están delante llevando a esta enfermedad allí en primera línea. Queremos rogarte, oh Dios del cielo, que los ayudes en este tiempo y que puedan salir airosos de esta epidemia, de este virus que está azotando nuestra nación y puedan, Padre, tener cura en medio de la enfermedad si es que la están teniendo, Señor. Por favor, te rogamos por sus vidas. Son padres y madres de familia que también tienen un hogar. Por favor, en tu misericordia te suplicamos que los cuides, que los guardes de esta enfermedad. Por favor, Señor, te lo pedimos, te dejamos sus vidas en tus manos, sabiendo que en tu misericordia podemos confiar, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Señor, realmente es un tiempo muy difícil, un tiempo, Señor, muy complicado que nos ha tocado vivir. Y Padre, solo queremos decirte que dependemos de ti, Señor. Amén. Padre Santo, y queremos seguir rogando por la vida de aquellos médicos, enfermeras, personal de salud, administrativos, policías, todos aquellos, Señor, que están haciendo lo posible para poder combatir esta enfermedad. Señor, que tú los protejas como te rogamos, Señor, cada día, que tú los guardes, los libres de contagio. Señor, vemos en las noticias que muchas enfermeras, Señor, claman por ayuda. Así es. Médica, que no hay personal en diferentes sitios del país. Señor, realmente los hospitales han colapsado. Cada día los contagios aumentan y también los decesos, Señor. Sí, Señor. Padre, te rogamos que tú protejas a aquellos que están arriesgando su vida, Señor, para poder salvar a otros, Señor. Amén. Padre, dales fuerzas, Señor, que ellos puedan conocerte en este tiempo y saber que pueden confiar en un Dios que los ve, en un Dios que desea en primer lugar la sanidad de su alma. Y Señor, que puedan ellos en este tiempo, Señor, descansar y confiar, esperar en ti, Señor. Amén. Padre, bendice a los profesionales de la salud en este tiempo, Señor. Sí, Señor. Cuida sus hogares, cuida a sus hijos, sus familias, padres tal vez, Señor, y aún sus propias vidas, Señor. Porque no sabemos cómo este mal puede contagiar tan velozmente, Señor, a pesar de las medidas de protección que puedan tener. Muchos de ellos han sido contagiados, Señor, y también muchos ya han fallecido, Señor. Padre Santo, te rogamos. Por favor, Señor. Te rogamos, Señor, que tengas compasión de Por ellos. favor, Señor. Padre, que cuide su vida y los guardes de de este contagio. Dejamos, Señor, la vida de ellos, de todo este personal, Señor, que tú los protejas y los cuides, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque nuestras oraciones, Señor, las hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús por sanidad, Señor. Amén. Y sabemos, Padre, que tú contestarás, porque, Señor, tú mismo, Jesús, lloraste cuando alguien falleció, Señor,
y tú nos entiendes, Señor, y comprendes el dolor humano, Señor. Amén. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, esperamos en ti. Amén. 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 Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Bendiciones. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente
Amados hermanos, muy buenas noches. En este tiempo vamos a orar por la provisión de oxígeno para las familias que lo necesitan. Antes de empezar a orar, quisiera me puedas acompañar a poder leer el libro de Hechos, capítulo 3, del versículo 6 en adelante. La palabra del Señor dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites, Señor, hoy acercarnos a tu presencia, Padre. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Padre. Señor, te pedimos puedas tú con tu Santo Espíritu guiarnos, Señor, en oración para pedir conforme a tu voluntad, Señor. Papito bueno, nuestro corazón hoy se conmueve grandemente, Señor, ante la necesidad de nuestros hermanos, de nuestro pueblo, Señor, que hacen infinitas colas, Señor, para poder recargar, Señor, un balón con oxígeno, Señor, y poder llevarlo a sus hogares. Poder, Señor, de esta forma preservar la vida de sus familiares por algunas horas, Señor. Papito bueno, hoy queremos pedirte por ellos. Hay muchos que están agotados y cansados. Muchos, Señor, que sienten culpa de haber llevado la enfermedad a sus hogares. Hoy, papito bueno, te pedimos por ellos. Consuela sus corazones, Señor, y haz conforme a tu voluntad, Padre. Señor, no tenemos plata ni oro para poder entregar hoy, Señor, a ellos. Pero te tenemos a ti, Señor, y podemos confiadamente acercarnos a ti sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, papito bueno. Señor, si está dentro de tu voluntad, Señor, te pedimos por nuestras autoridades, para que hayan recursos también, Señor, y la logística necesaria, Señor, para poder adquirir, Señor, equipos que purifiquen el aire y puedan, Señor, tener muchas más personas este recurso. Y así, Señor, poder preservar la vida de sus familias. Reconocemos, Señor, que la necesidad más importante, la necesidad más apremiante, Señor, es el que ellos puedan conocerte a ti. Te pedimos, Señor, que puedas tú mover tu mano poderosa, que puedas tú, Señor, hacer tu voluntad en este tiempo. Papito bueno, permítenos ver la obra de tus manos, Señor, que muchos puedan levantarse y saltar y glorificar tu santo nombre, Padre. Hoy reconocemos, Señor, que hemos estado muy alejados de ti y queremos, Señor, pedir perdón por ello. Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta y nada escapa de tus manos porque tú eres nuestro Dios soberano, Señor. Quizás ahora no entendemos, Señor, estas circunstancias, pero tus planes son maravillosos y perfectos. Y confiamos, Señor, que tú harás conforme a tus propósitos. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, que se conmueve por otros. Ante la necesidad de nuestro país, Señor, de nuestras familias, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo. Tú, Señor amado, que nos diste a tu Hijo Cristo Jesús, que no lo escatimaste, Señor. ¿Cómo no nos darás, Señor, lo que necesitamos? Confiamos en ti, confiamos en tu misericordia y en lo que tú vas a hacer, Señor bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Continuamos orando.
esa gracia, Señor, que sin merecerlo, Señor, nos has brindado. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti. Cantaremos de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré,
Damos gracias a Dios por este tiempo de permitirnos el Señor de estar orando e intercediendo ante su trono de la gracia. Ahora vamos a estar orando por trabajo para los hermanos que lo han perdido, que están en necesidad y puedan tener provisión económica. Nos dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para que abunde. Poderoso es Dios para permitirnos que podamos tener un trabajo de acuerdo a su voluntad. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Muchos han perdido trabajo, muchos ya sus negocios han cerrado. No es fácil. Pero tenemos a un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios en el cual nosotros podemos confiar. Y a Él nos debemos dirigir. Y vamos a interceder. Ahora, vamos a orar entonces por este motivo. ¿Me acompañan ahora en oración? Señor, queremos pedirte por todos los hermanos que en este tiempo están sin trabajo. Muchos han perdido su trabajo en sus empresas, otros su negocio no es permitido, o han tenido que hacer giro. Y te pedimos, oh Señor, porque tú les des trabajo, que les des en otra empresa está trabajando, o estar girando en otra disciplina, en otro oficio. Oh Dios, te pedimos porque tú permitas que los hermanos puedan estar teniendo un trabajo en el cual puedan estar teniendo ingresos, teniendo recursos para sus necesidades. Oh Dios, tú tienes el poder, tú tienes, oh Señor, todo a la disposición. Por eso recurrimos ante ti, Señor, para que tú, oh Señor, permitas abrir nuevos centros laborales, nuevos negocios, en medio de toda esta dificultad que hay, oh Señor. Sé tú prosperando, bendiciendo a cada hermano, hermana, cada familia, Señor, que está pasando cierta estrechez económica, faltando recursos, oh Señor. Tú provees, Señor, dando todo lo que es necesario para poder suplir todas las necesidades básicas, indispensables para cada familia, Señor. Confiamos en ti, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas y sabemos que tú lo vas a hacer, como siempre lo has hecho, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el bendito nombre de Jesucristo, oramos así. Amén. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Qué precioso tiempo el que estamos teniendo el día de hoy en nuestro culto de adoración e intercesión unos por otros, y también de alabanza a nuestro Padre. En este tiempo vamos a orar muy especial por nuestra misionera, nuestra hermana Mirta Espino, que se encuentra en el África. Oremos pues, hermanos, por su vida espiritual, su salud, su ministerio y provisión. Pero permítame antes compartirle la palabra del Señor, que dice: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Se encuentra en Hechos 13:47. Amados hermanos, cerremos nuestros ojos y acompáñenme en oración. Papito lindo, Padre bueno, Padre santo, bendito Señor, te agradecemos, amado Rey, en el nombre de tu Hijo Jesucristo,
que por la obra en la cruz nos has purificado y nos has limpiado, Padre Santo. Y tú nos das esa entrada libre, confiado, Señor, en que tú escuchas nuestra oración, Padre Santo. Te agradecemos, bendito Señor, por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos das de interceder unos por otros, bendito Dios. Gracias te damos, amado Dios, y queremos orar en este tiempo muy especialmente por nuestra hermana Mirta Espino, que se encuentra en el África, bendito Señor, que en un tiempo determinado ella oyó tu voz y en obediencia, Padre Santo, ella se encuentra ya en ese lugar, Padre bendito, en obediencia a tu llamada, Señor. Padre Santo, te rogamos para que ella pueda permanecer en ti, bendito Señor, para que ella pueda renovar sus fuerzas en ti, Padre Santo, porque de ti viene esa renovación, esa fortaleza espiritual que solamente tú puedas darnos, Señor bendito. Tú pues renuévale su espíritu que vive en ella, bendito Señor, que tú has puesto en ella. Vivifícale, bendito Señor, y que permanezca en ti, para que así, bendito Señor, pueda ella cumplir con la misión encomendada que tú le has dado, de llevar tu palabra, de extender tu palabra, las buenas nuevas, bendito Señor, de salvación, Padre Santo, en el lugar donde ella se encuentra. Padre bendito, también te pedimos por su salud, para que en este tiempo, bendito Señor, que estamos pasando, este tiempo difícil de esta enfermedad, de este virus, bendito Señor, no sea afectada su salud, Padre Santo, tú la puedas cuidar, guardar, Señor, proteger de este virus, Padre Santo. Oh, bendito Señor, guárdala, cuídala, que tus ángeles acampen alrededor de ella, como dice tu palabra, bendito Señor. También, bendito Dios, te queremos pedir por su provisión económica, Padre Santo, por su provisión, que cubras tú toda necesidad, bendito Señor, de antemano. Tú ya sabes qué necesidad ella está pasando, Padre Santo, que no le pueda faltar ningún pan sobre su mesa, Padre. Y ayúdanos a nosotros también a cumplir, bendito Señor, esa misión de ofrendar y de orar, Señor, e interceder por ella cada día. Que no nos olvidemos de tus misioneros, Padre bendito. Te agradecemos, bendito Señor, por su vida, de nuestra hermana Mirta Espino. Cuídala, guárdala, bendito Señor, de toda enfermedad. Protégela, ayúdala y fortalécela en tu palabra. Bendito Señor, renueva sus fuerzas cada día y llévala al lugar donde tú la has puesto, bendito Señor. Ayúdala a cumplir con la misión, extender tu palabra, bendita, las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos y todo esto te dejamos en tus manos, bendito Señor, para que tú hagas tu voluntad en la vida de nuestra hermana. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos ven a través de las redes sociales. Reciban un saludo muy especial cada uno de ustedes. El día de hoy estamos continuando con nuestra serie acerca del libro de Filipenses. Y el tema de hoy que tenemos es el reto para la iglesia en tiempos difíciles. Permítame, por favor, orar al Señor en este tiempo, que usted pueda acompañarnos en oración para que sea nuestro Señor quien pueda dirigir este tiempo y nos pueda ayudar a comprender su palabra. Oremos por favor al Señor. Amado Señor, te damos gracias en este día, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos reúnes para adorarte, Señor, para poder también acercarnos al trono de tu gracia,
por las peticiones, Señor, que tenemos, pero también, Padre, es para poder escucharte a ti. Queremos que tú nos hables, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo, amado Señor, pueda revelarnos tu palabra, Señor. Ayúdanos, toma el control de este tiempo, Señor. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El día de hoy comenzamos el capítulo 2 de esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Estudiar esta carta ciertamente para cada uno de nosotros está siendo de mucha bendición. Y Dios nos está hablando semana a semana a través de estos estudios. La semana pasada hablamos acerca de cómo vivir como ciudadanos del cielo. Cómo debemos de vivir cada uno de nosotros, que tenemos dos ciudadanías. Una donde vivimos, que es la peruana, en este caso para los peruanos, pero para los creyentes la ciudadanía que tenemos es la ciudadanía del reino de Dios, la ciudadanía del cielo. Entonces, eso lo vimos la semana pasada en Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Pero ¿sabe qué? Ahora, hablando acerca de la actualidad, empezamos nosotros a vivir una nueva normalidad. Seguro usted ha escuchado esta frase, nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad se la plantearía con una sola pregunta. ¿Cómo será la vida de ahora en adelante, en la sociedad, en el mundo entero, en el planeta, después de esta pandemia que estamos pasando? Muchos países han sido afectados, la gran mayoría, por no decir todos. Y obvio que las personas también, y obvio que la iglesia del Señor también ha sido afectada. Pero ojo, no el Evangelio, no el Evangelio. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Lo dice en Mateo, capítulo 24, el verso 35. Entonces, si nuestra forma de enfrentar el reto del Evangelio como iglesia, del discipulado, del compañerismo, ¿cómo es que debemos enfrentar todas estas situaciones? Estamos acomodándonos a las situaciones actuales. Aunque muchos pensaron que la iglesia cerraría, ha sido todo lo contrario. El Evangelio ha sido compartido mucho más. Tenemos mucho más alcance, pero aún todavía nos falta más. Y ahí está el problema, en que eso que nos falta puede convertirse en el enemigo número uno de la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar este reto? ¿Cómo debemos de hacerlo? En un mundo donde precisamente no somos aceptados, donde muchos nos ven como fanáticos, como retrógradas, como locos. Entonces, como iglesia, como tú, como yo, ¿cómo debemos enfrentar esta situación? El apóstol Pablo empieza esta carta a los filipenses hablando del gozo a pesar del sufrimiento. El gozo de ver cómo el Evangelio ha sido predicado, aún a pesar de estar encarcelado. Él les asegura a los cristianos de Filipo de que su encarcelación ha servido para extender el Evangelio, ya que él ha podido rendir testimonio ante la guardia imperial. Vimos también cómo él enfatiza esto para eliminar cualquier posibilidad de que los filipenses interpreten su encarcelamiento como señal de que Dios les ha abandonado. Todo esto lo hemos visto. Aún en medio de esta situación, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, toda esta pandemia ha servido para poder seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Y esta es una señal de que Dios no nos ha abandonado. Pero también Pablo utilizó frases que describen el problema al cual se va a dirigir en esta carta. Pablo dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, mas algunos también por buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El capítulo 1, los versos 15 al 16, eso lo vimos. Aún a pesar que la iglesia de Filipenses era una iglesia madura, mis amados hermanos, Pablo desea advertirles a ellos acerca de la rivalidad que podría existir entre ellos, de la envidia que podría ser una amenaza contra la iglesia de Jesucristo. Entonces Pablo les va a decir, en lo que vimos la semana pasada, cómo deben comportarse cada uno de ellos, pero lo hizo Pablo de una manera externa, como ciudadanos del cielo. Externamente, Pablo les exhorta a estar firmes, a estar en unidad, a combatir y a sufrir a causa del Evangelio de Cristo. Pero ¿sabe qué? Pero ahora Pablo va a hablarles a ellos, ahora cómo debemos comportarnos nosotros interiormente. ¿Qué tiene que tener nuestro corazón en nuestro interior? Para poder entender el texto que vamos a ver ahora, era necesario saber lo que Pablo había dicho anteriormente. Y es que Pablo ofrece una fórmula para resolver este problema. Mire, vamos a ver el texto. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire, cómo debemos de vivir los unos a los otros. Cómo debemos de vivir como iglesia del Señor. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros, no es el edificio. Entonces, entre nosotros, ¿cómo debemos de hacerlo? Mi amado hermano, usted sabe, se lo voy a repetir siempre, una de las formas de testificar al mundo del amor de Dios es la forma como vivimos entre creyentes. Es la forma como vivimos como iglesia del Señor. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar el día de hoy. Dos cosas muy importantes, dos cosas principales sobre cómo debemos vivir la iglesia en estos tiempos, en el reto que tenemos por delante. Lo primero que nos va a decir Pablo, lo que nos va a hablar Pablo, es acerca del fundamento. ¿Cuál es ese fundamento para sentar las bases de lo que debemos hacer como iglesia? Miren lo que dice el verso 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Cuál es el fundamento para Pablo? Pablo empieza con la frase por tanto, y esta frase expresa el pedido inicial de Pablo, recordando lo que él había dicho versículos atrás, desde el 27 al 30, al decirle a los filipenses cómo es que la iglesia del Señor debe comportarse como ciudadanos del cielo. Lo vimos la semana pasada. Entonces ahora Pablo va a empezar a hablar de cómo debe ser nuestra actitud interna como iglesia del Señor. Cómo nosotros debemos actuar. Pero Pablo continúa y dice, si hay alguna, y esta frase, si hay alguna, este término condicional sí, introduce lo que es en Pablo la exhortación que él tiene para la iglesia de Filipo. Es decir,
en esta condicional, la idea es que si los cristianos filipenses, los cristianos en el mundo entero, recibieron algo de parte del Señor, entonces tenemos la responsabilidad de hacer lo que Él describe más adelante. Si tú obtuviste esto, entonces tú tienes que hacer aquello. Esa es la idea de Pablo. Entonces, vamos a ver qué cosas recibieron, qué cosas hemos recibido nosotros como creyentes. Antes de ver las responsabilidades que tenemos que saber en qué se basan esas responsabilidades. ¿Cuál es el fundamento que tenemos para poder llevarlo a la práctica, para poder hacerlo? Miren, cuatro valores tenemos. 1. Si Cristo nos consuela. Todos los creyentes sabemos que Cristo nos consuela. El texto dice, si hay alguna consolación en Cristo, si tú tienes consolación de parte de Cristo. Pero ¿sabe qué? La raíz de esta palabra consolación significa acompañar a alguien con el fin de asistirlo a través del consuelo, el consejo o la exhortación. Es justamente el tipo de ayuda que ofreció el buen samaritano, quien tras haber hecho todo lo posible por el extranjero herido y asaltado. Lo que Pablo nos está diciendo es que Dios nos ha dado el poder para animar a otros. Ese consuelo o ánimo que recibimos de Cristo debe ser usado para animar a otros. Mi amado hermano, si tú has recibido ese consuelo de Cristo, tú tienes el poder para poder animar a otros. En segundo lugar, si Dios nos consuela, si algún consuelo de amor, si nosotros hemos recibido ese consuelo de amor que viene de parte de Dios. Esta palabra consolar acá es literal y es hablar de cerca con alguien. Y además es dar consuelo y alivio. Su significado básico es similar al anterior, a paraklesis, consolación. Ambas palabras se relacionan de manera estrecha, pero está caracterizada por un interés genuino, por un interés de servicio y por un interés de amor. El consuelo de amor es lo que el Señor ofrecía o ofrece a los pecadores indignos mediante su gracia, mediante la gracia salvadora. Es por eso que Romanos 5:5 nos dice que Él derrama su amor. Miren, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Claro, es la gracia. Y ese amor que ha sido derramado constantemente en los creyentes tiene que ser el resultado de amar a nuestros hermanos en la fe. Gracia, amor. Eso va a demostrar, mis amados hermanos, la gratitud por el amor que hemos recibido de Dios. Y este amor tiene que llevarnos a poder consolar a otros, a mirar con gracia a nuestros hermanos. Miren, mis amados hermanos, el semejante trabajo que tenemos por delante como iglesia del Señor. Pero en tercer lugar, el tercer valor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es que el Espíritu Santo está con nosotros. El texto va a decir, si alguna comunión del Espíritu. Si alguna comunión del Espíritu. Y la comunión del Espíritu es uno de los resultados de la morada permanente de esa divina persona, es decir, del Espíritu Santo en el creyente. La palabra para comunión es koinonía. Y esto sugiere la idea de participación, de tener algo en común,
de unidad entre creyentes bajo la comunión del Espíritu Santo, que es la que mora en nosotros. Si algo de comunión tenemos los creyentes, mis amados hermanos, es el mismo Espíritu Santo que mora en tu corazón, que mora en mi corazón, que mora en el corazón de cada creyente. Ahora, esta comunión debe ser íntima, personal, claro. El reflejo de esta comunión íntima con el Espíritu Santo, de esta comunión con el Señor, se verá reflejado en la comunión entre hermanos, en una sola fe. Por eso que cuando uno está bien con el Señor, cuando uno está en comunión con Dios, tendemos nosotros a ir a la iglesia, a estar con los hermanos reunidos. Pero cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando rompemos esa comunión, cuando contristamos al Espíritu Santo, no queremos ir a la iglesia, no queremos aparecernos. Mire, en cuarto lugar, el cuarto valor es que si conocemos el afecto y la misericordia de Dios. Claro. El texto dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Estas cualidades, mis queridos hermanos, son cualidades de Cristo, quien con ternura consuela y ama al débil, ama al oprimido. Estas gracias que nos presenta acá Pablo también son bendiciones del Espíritu de Cristo. Afecto entrañable tiene que ver con los intestinos o las vísceras. Recuerde, esto se empleaba por lo general de manera metafórica acerca de las emociones. En algunas ocasiones se empleaba el término en relación con un anhelo profundo y personal, especialmente hacia las personas muy amadas. ¿Han escuchado la frase, te amo hasta el fondo de mi alma? Tú eres mi hijo de las entrañas, muchas veces dice. Claro, esto es algo muy, muy profundo, un anhelo muy profundo y muy personal. En la parte introductoria de esta carta, el apóstol usó esta palabra en ese sentido para afianzar a los filipenses. Filipenses 1:8, él les dijo, os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y ya lo hemos dicho, Pablo amaba a la iglesia de Filipo. Quizás era la iglesia que más amaba, en lo profundo de su corazón. Y la palabra misericordia, Pablo la va a usar para suplicar a los creyentes de Roma, por ejemplo. Les dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, lo que Pablo les dice a la iglesia de Filipo, como idea principal, es, si todas estas cosas son verdad, es decir, si tú has sido consolado, si tú gozas del amor de Dios, si tú tienes al Espíritu Santo, si Dios te ha dado la misericordia, te ha dado el afecto entrañable, entonces, todo lo que ustedes tienen, si tienes todas esas cosas, entonces tú tienes que hacer lo mismo. El objetivo de Pablo no era preguntarles acerca de estos valores. El objetivo de Pablo era recordarles que tenían que poner en práctica todo esto. Si de gracia recibisteis, de gracia tienes que dar. Estamos llamados, queridos hermanos, estamos llamados a consolar a otros, estamos llamados a ayudar a otros, estamos llamados a tener comunión unos con otros mediante la comunión del Espíritu Santo. Estamos llamados a amarnos entrañablemente unos a otros, estamos llamados a tener misericordia los unos de los otros.
Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pero ¿sabe qué? Esto conlleva, queridos hermanos, a una idea principal. ¿Qué cosas teníamos que poner en práctica? ¿Cómo debemos de actuar en estos tiempos como iglesia? Ya sabemos lo que Dios nos ha dado y de eso debemos de dar. Pero internamente, ¿cómo es que debemos nosotros actuar? ¿Cómo debe estar nuestro corazón? Y acá viene la segunda enseñanza, el mandato. El mandato. La conclusión de todas estas condicionales, queridos hermanos, es natural, es obvia. Hay tres cosas que nos pide el apóstol Pablo que significa un solo mandato. El mandato que menciona Pablo acá dice es completad mi gozo. Y tengamos cuidado de pensar, ojo, tengamos cuidado esto, de pensar que Pablo veía por su interés personal al decir completad mi gozo. No, no, para nada. Lo que Pablo nos quiere hacer acá es un metacomentario, y un metacomentario es un comentario acerca de lo que está por decir. ¿Cómo es eso? Lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer es decirnos que acá viene la idea más importante de todo lo que está hablando el apóstol Pablo. Lo que nos quiere decir Pablo es lo siguiente: hermano, hermana, escúchame, no te pierdas esto, es muy importante, iglesia de Filipo, iglesia de Villasol. Escúchame, aún yo estoy muy gozoso a pesar de mis problemas. Pero esto para ti como iglesia es más importante. Es más importante. Y el mandato del apóstol Pablo es un llamado a la unidad, a sentir lo mismo, a tener un mismo parecer. Si nosotros, queridos hermanos, hallamos ayuda en Cristo, hallamos consuelo o ánimo, tenemos comunión entre nosotros, entonces, ¿por qué la iglesia del Señor no puede tener armonía entre ellos? Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Pablo está queriendo hablar de la unidad en general, pero lo subdivide en tres partes, como es la unidad, la humildad y la solicitud. Es decir, estar solícitos, estar prestos a tener una buena actitud. Y quiero ver rápidamente cada una de estas tres cosas. Pablo nos habla de la unidad. Pablo nos dice, en el texto, nos va a decir, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una sola cosa. Si usted ve el texto, se va a dar cuenta de que hay una palabra que está redundando. Lo mismo, uno solo, unánimes. Y es que esa misma idea siempre se repite, valga la redundancia. La actitud o disposición, mis amados hermanos, interna es básica. Vuelvo a repetir, la semana pasada vimos la actitud externa de cómo debemos de comportarnos como ciudadanos en el cielo, o del cielo. En esta oportunidad Pablo nos habla de cómo debemos estar interiormente, cómo debe estar nuestro corazón en el interior. La unión entre creyentes, queridos hermanos, se va a manifestar por sí sola teniendo el mismo amor. Claro, teniendo el mismo amor por Dios en Cristo y en consecuencia por los hermanos. Si nosotros hacemos lo que Pablo nos dijo, que Dios nos dio, mis hermanos, téngalo por seguro que la unidad va a estar siempre presente en nuestra iglesia. Siempre. Cuando Pablo dice sintiendo lo mismo, lo que Pablo nos está diciendo es esfuércense por alcanzar el mutuo entendimiento y el acuerdo genuino. Pónganse de acuerdo. Más adelante Pablo nos va a decir que el fundamento para sentir lo mismo, ese fundamento es nuestro Señor Jesús.
Filipenses 2:5, más adelante va a decir, y este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, entonces tenemos el fundamento que es Cristo Jesús. Eso mismo debemos de sentir nosotros. Pero también cuando nos dice teniendo el mismo amor, significa amarnos los unos a los otros, con un amor fraternal, con un amor de servicio, con un amor que debe ser recíproco los unos a los otros. Y en estos tiempos, mis hermanos, hay hermanos en necesidad. Hay hermanos que nos están necesitando. Y es la iglesia que tiene que apoyarlos en este tiempo de dificultad. Yo quisiera hacerle una pregunta a ti, mi hermano, escúchame por favor. Dime, ¿qué sabes tú de aquel hermano que no tiene las condiciones para poder vernos a través de las redes? ¿Conoces de alguien que no puede vernos a través de las redes? ¿Cómo estamos llegando hacia ellos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Dime, ¿estás formando parte de la solución a este problema? Mira el trabajo que tenemos por delante. Mira el reto que tenemos por delante, mi amado hermano. Debemos tener el mismo amor. Pero también nos dice, debemos estar unánimes. Y esto significa vivir en armonía con los demás creyentes. Vivir en armonía. Por definición esto excluye a la ambición personal, porque cuando uno es ambicioso, busca hacer todo lo posible por mi bienestar personal. Y si tengo que chocar con alguien, no me hago problema y choco con alguien. Entonces esto excluye la ambición personal, esto excluye el egoísmo, esto excluye el odio, la envidia, los celos. Mire. Entonces, Pablo es bien claro en decirnos, pero también nos dice una misma cosa. Y ese término, una misma cosa, significa o encierra toda la idea, es decir, nos presenta un propósito. Todo esto tiene un propósito. En términos prácticos, lo que Pablo nos está diciendo, debemos llevarnos bien entre creyentes, donde la clave es la unidad en el amor, es la unidad en el espíritu y la unidad en el propósito que tenemos. ¿Cuál es el propósito que tenemos como iglesia? Si no es alabar y adorar a nuestro Dios, si no es trabajar para que el Señor pueda añadir a más personas para su reino. Ese es nuestro propósito. En segundo lugar, nos habla Pablo de la humildad que debemos de tener. El texto dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y querido hermano, querida hermana, no se puede conseguir unidad si no existe la humildad entre los creyentes. No podemos, es imposible. Por eso Pablo va a decir, no hagan nada por ambición personal, no hagan nada por orgullo, no hagan nada por vanagloria. Si cada uno piensa más en sí mismo, ¿cómo podrías lograr la unidad? Sería imposible hacerlo. La palabra contienda que usa Pablo acá describe con precisión a alguien que lucha por abrirse paso por medio de la adulación, del engaño, de las falsas acusaciones. Miren, esto es ambición desenfrenada, es ambición egoísta. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. La contienda es un pecado destructivo que en primer lugar destruye a quien lo tiene. La contienda daña a cualquier congregación. La contienda genera ira, genera resentimientos, genera celos. Dios nos libre de ser contenciosos, mis amados hermanos. Dios nos libre de ser contenciosos. El remedio contra la contienda es la humildad. Y la humildad tiene que ver con el amor de Dios en nuestros corazones.
En segundo lugar, la vanagloria, que también nos habla Pablo. La vanagloria es orgullo. Y ya que por naturaleza la vanagloria lleva a las personas a engañarse a sí mismas. Cuando una persona es orgullosa, se engaña a sí misma. Eso le pasó a Satanás. Lucifer, luz del cielo, se engañó a sí mismo, quiso ser como Dios, quiso ser igual a Dios, y miren el resultado. Entonces nosotros los creyentes debemos estar en guardia constante contra la vanagloria, contra el orgullo. La vanagloria es un enemigo implacable del creyente. Es un enemigo implacable. Lo contrario a la contienda y a la vanagloria entonces es la humildad. Y la humildad, queridos hermanos, la humildad implica que el creyente no tiene un concepto más alto de sí mismo y exige demostrarlo estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Qué cosa dice el pastor? ¿Eso es humildad? Sí, mis amados hermanos. Pero ojo, quiero decirte algo. Humildad no significa ser menos que los demás. No. Lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo es de que debemos pensar que somos menos de los demás sin ser menos que ellos, porque nadie es menor que nadie. Pero debemos de pensar, es decir, nuestra actitud tiene que ser el pensar que somos menos que los demás. Usted se imaginaría cómo sería la iglesia si todos tuviéramos ese pensamiento. De ser considerado, de considerar a los otros mejores que uno mismo. Yo le aseguro que la unidad vendría por sí sola, instantáneamente. Yo le pongo un ejemplo, querido hermano. Imagínese usted que tiene una entrevista con el presidente de la República. O imagínese que usted tiene una entrevista con el congresista, con el presidente del Congreso. Y sea el presidente del Congreso o el de la República y le dice, por favor, quiero que me puedas servir, ¿lo puedes hacer? Yo le aseguro que usted diría, sí, claro, yo lo hago. Porque usted sabe que el presidente de la República es la máxima autoridad en el país. Que el presidente del Congreso es una de las grandes autoridades que tiene el país. Entonces usted en su mente lo considera y dice, ellos son más que mí, más que yo, perdón. Entonces usted estaría dispuesto a servirles, a darles. ¿Se imagina usted que como iglesia pensáramos eso de nuestro hermano? Pensáramos, no es que lo fuéramos, lo pensáramos, que ellos son mejores que nosotros, mejores que mí mismo. Revolucionaríamos la iglesia. Lo haríamos. Y el apóstol Pablo es uno de las personas que nos da el ejemplo. 1 Corintios 15:9, él se considera el más pequeño de los apóstoles. Miren la importancia de la humildad en la iglesia, queridos hermanos. Y en tercer lugar, quiero terminar en tercer lugar. El tercer aspecto para lograr una unidad, para afrontar los retos que se vienen por delante, es lo servicial. No solo es la unidad, no solo es la humildad, sino es lo servicial. El ser solícitos, mis hermanos, el tener una actitud de servicio hacia otras personas. Miren lo que dice el texto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y esa es la consecuencia de la unidad y la humildad. Claro, mi hermano, si alguien tiene a su hermano en alta estima, prestará atención a sus intereses para ayudarlo en todo lo posible. Lo que les dije en el ejemplo pasado.
Mire, note que no dice el texto, ojo, que no debes de velar por tus propios intereses. No dice eso. No dice que dejes de lado tus intereses. Lo que dice es que debes de velar por tus intereses y por los intereses de otros. Es decir, por los intereses de tus hermanos. Por favor, escúcheme, lo vuelvo a repetir o se lo digo de otra manera. No se trata solamente de nuestros intereses. No se trata solamente de los intereses de los otros. Más bien, lo que tenemos que hacer es ocuparnos de lo uno sin descuidar los otros. Ocuparnos de mí mismo, de nuestros intereses, sin descuidar lo de los otros. Ocuparnos lo de los otros sin descuidar lo de nosotros mismos. Entonces, cuando hayamos hecho eso, mis queridos hermanos, encontramos el equilibrio que necesitamos. El equilibrio. Atender únicamente nuestros propios intereses termina en egoísmo. Claro, ocuparnos solamente de los intereses de los otros no es sustentable para nada. Podría parecer una buena acción, pero no es una buena acción. La clave está en ocuparnos de ambos. Pero si somos egoístas, difícilmente podremos aceptar esto. Difícilmente, mis queridos hermanos, podremos llevarlo a la práctica. Por eso necesitamos ser humildes. Entonces, a manera de conclusión, estos primeros versículos que nos enseña Pablo en Filipenses hablan acerca de la unidad y cómo mostrarla en práctica. ¿Saben cuál es el reto que tenemos como iglesia, querida iglesia de Villasol? Mostrarnos unidos y trabajar para el Señor unidos. ¿Cómo lo hacemos de forma práctica? Mostrando amor unos con otros. Pero para mostrar amor, queridos hermanos, debemos estar unidos, debemos ser humildes y debemos ser de serviciales los unos con los otros. Mire, eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos unidad en el amor. Necesitamos unidad en el espíritu. Necesitamos unidad en el propósito. Eso implica decir no al egoísmo, no al engreimiento y decir sí a valorar a los otros más que a uno mismo. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Y el versículo 4 nos da el equilibrio, recordándonos que valorar a otros no tiene por qué ser perjudicial contra los propios intereses. Debe haber un equilibrio. Entonces vivir con la unidad de un mismo parecer, queridos hermanos, por momentos puede convertirse en un duro trabajo, claro. No es fácil. No es fácil. Incluso con aquellas personas a quienes amamos, no es fácil. Pero Pablo nos desafía a poder reconciliarnos nuestras acciones con lo que decimos creer. Mis hermanos, tenemos una tarea por delante. Tenemos una tarea por delante. Si usted se da cuenta, quizás pueda existir que usted haya tenido algún problema con alguien de la iglesia, que haya podido quebrantar esa unidad, quebrantar ese amor. Mis amados hermanos, estamos a tiempo para poder enfrentar este reto que se nos viene. Este reto que lo estamos asumiendo, sí, vaya que sí. Enfrentándolo bien, téngalo por seguro que esto se convertirá en un testimonio poderoso para la iglesia del Señor. Un testimonio poderoso para el Evangelio del Señor. Gracias, amada iglesia, por este tiempo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas
noches, mis queridos hermanos y hermanas y también nuestros amigos que nos ven. Es una alegría poder compartir este tiempo después de haber escuchado la palabra de nuestro Señor. Ha llegado otro tiempo muy especial para todos nosotros como creyentes. Ha llegado el tiempo de seguir adorando a Dios y lo vamos a hacer a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Es sabido, mis amados hermanos, que la situación no es fácil. Las circunstancias por la cual cada familia, y yo sé que usted también en todo este tiempo, no ha sido nada fácil. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos recordar en la palabra de Dios a través de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19, usted lo recordará. La palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Sí, el texto dice mi Dios, o sea, nuestro Dios es quien suplirá. No dice algunas partes, tampoco dice solamente aquello que creemos que nos falta, ni tampoco dice todo lo que nosotros queremos, sino la palabra dice que el Señor suplirá todo lo que os falta. Nuestro amado Señor, mi querido hermana, mi querido hermano, conoce toda su necesidad. Él no es ajeno a él. Él sabe perfectamente cuando hay abundancia, cuando hay escasez, lo que hay en su mesa y lo que usted también desea. Así es que es un tiempo de confianza en nuestro Señor, de encomendarnos a nuestro Señor y entregarle también todo parte de lo que Él nos ha dado a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Qué le parece si inclinamos este momento nuestros rostros y oramos a nuestro Señor? Padre, en Cristo Jesús te damos las gracias, oh Dios. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has cuidado. Los momentos son difíciles, el trabajo, las circunstancias, quizás el negocio y muchas cosas han cambiado, Señor. El mundo, la forma como se maneja las situaciones han cambiado muchas cosas. Incluso la forma como ahora estamos acercándonos a ti, Señor, cómo estamos haciendo nuestros cultos, cómo estamos participando de la ofrenda, han cambiado, Señor. Pero tú no cambias. Tu palabra no cambia. Y si tú eres fiel, Señor, y tú has prometido que tú suplirás todas las necesidades de tus hijos, Señor, en el pasado, también lo es para el hoy. Porque tú eres Dios y no hay cambio ni hay variación en ti, mi bendito Padre. Eso nos da la confianza, eso nos da la certeza, eso nos da la seguridad que tú seguirás velando por nosotros. Padre, yo te ruego por cada familia. Yo te ruego por mis amados hermanos que nos están viendo, quizás amigos también, Señor. Y tú conoces su necesidad. Provee todo lo necesario, Señor, conforme a tu palabra. Tu palabra lo dice, Señor, y tenemos la plena certeza que así lo harás. Pero te rogamos para que cada uno de nosotros no pueda perder, Señor, su norte, no pueda perder su confianza, sino siempre puede estar pensando y recordando en tus promesas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. En este momento, parte de lo recibido de tu mano, Señor, te devolvemos con gratitud, sabiendo, Señor, que tú amas al dador alegre. Gracias, Padre. Te agradecemos y te bendecimos en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces, que sea un tiempo de bendición y usted puede hacer llegar su diezmo, su ofrenda misionera o quizás su ofrenda de amor en los números que aparecen en pantalla. Usted en pantalla puede ver algunos números, mi amado hermano, entonces ahí puede enviar sus diezmos y luego el voucher que usted reciba lo puede enviar también tomando una foto al número de WhatsApp que aparece, ¿no? Especificando si es diezmo, si es su ofrenda misionera o es una ofrenda de amor. Amén, mis hermanos. Entonces sigamos confiando en nuestro Señor. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones. Sigamos unidos en oración todos los miércoles a las 7:30 de la noche en nuestro culto de oración virtual, para clamar e interceder en familia por nuestras necesidades, por nuestro país y pedirle al Señor que nos muestre sus propósitos para nuestras vidas y su iglesia. Acompáñanos y estudiemos juntos la carta a los Filipenses, quienes a pesar de las dificultades
continuaron fieles al camino de Jesús. Ven, compartamos este tiempo muy especial con Dios. Las familias son muy importantes para Dios. Por eso la Red de Matrimonios está preparando para ustedes un tiempo especial donde aprenderemos cómo superar las crisis en familia. Te esperamos este viernes a las 7 de la noche. Joven, es tiempo de marcar la diferencia y solo podremos hacerlo conectados con Jesús. Acompáñanos todos los sábados a las 7 de la noche en nuestro live semanal por Facebook, donde seguiremos aprendiendo más de la vida del rey David en nuestra serie Un joven de pasión y destino. Únete y disfruta con nosotros. Te esperamos. Todos los domingos te esperamos en nuestros cultos de oración virtual para alabar, exaltar y glorificar el nombre de Dios en familia. Dios tiene un gran plan para cada uno de nosotros. Ven y encontremos la respuesta de Dios a las dificultades de la vida. Te esperamos. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Papitos, tenemos una gran tarea. Acompáñanos junto a tus pequeños a conocer más a Dios en casa, en nuestra serie Héroes de la Fe, todos los domingos a las 4 de la tarde. Nos vemos allí. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada una de las familias de nuestra iglesia. Si desea hacer su ofrenda o diezmo, lo puede hacer mediante un depósito en las cuentas que aparecen en pantalla. Dios ama al dador alegre y se ha comprometido a proveer siempre lo suficiente para aquellos que abundan en la generosidad, lo cual trae gloria a su nombre. Y finalmente, recuerde, querido hermano, hermana o amigo, si tienes alguna duda o preocupación en este tiempo difícil, estamos para servirte a través de las consejerías telefónicas. No dudes en escribirnos o llamarnos al número que aparece en pantalla y un pastor de nuestro equipo te atenderá y guiará con mucho gusto, conforme a la palabra de Dios. Queremos mantenernos conectados como iglesia. Toma una foto de ti y tu familia participando de los cultos y reuniones y compártelo a través de los grupos pequeños o nuestras redes sociales. Amada Iglesia, llegamos a la culminación de nuestro culto de oración. Gracias al Señor por el privilegio que nos ha dado de poder adorar su precioso y poderoso nombre a través de los cánticos de alabanza. Gracias porque hemos orado unos por otros y gracias también por su preciosa y bendita palabra de Dios, que siempre es como un bálsamo para nuestras vidas. Pero antes de orar, mis hermanos, déjame leerte el precioso Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre Santo, de oración. Gracias, mi Dios, porque tenemos la certeza y la convicción que tú nos has escuchado, Señor. Es por eso que hemos clamado a ti, Señor, y hemos dejado nuestras cargas, nuestras súplicas, hemos orado unos por otros, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre, siempre es una bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, te pido una doble porción de bendición para tu iglesia de Villasol, Señor. Oramos así en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.